Hola a todos, soy Osleya. Empecemos con esta historia de terror. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también dale like al video, por favor. Mi nombre es Sofía. Siempre me ha gustado mi escuela. La vieja escuela primaria Willow Creek, con sus grandes ventanas y su patio lleno de árboles. Pero desde hace unas semanas algo ha cambiado. Ya no es la misma. Todo empezó una tarde, cuando me quedé en la escuela para el club de arte. Éramos los últimos en irnos, solo yo y mi amiga Clara. Mientras guardábamos nuestros materiales, escuchamos un suave murmullo que venía del pasillo. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podíamos entender las palabras. Clara, ¿escuchaste eso?, susurré. Ella asintió, así que decidimos investigar. Con el corazón latiéndonos fuerte, nos asomamos al pasillo. Estaba oscuro y vacío, pero el murmullo era más claro ahora y parecía venir de la biblioteca. Nos acercamos con cautela a la puerta de la biblioteca, que estaba ligeramente entreabierta. Pude ver una luz tenue brillando dentro. Clara me agarró la mano y las dos nos asomamos. Dentro no había nadie, pero la luz que habíamos visto era una lámpara que se balanceaba suavemente, y un libro polvoriento estaba abierto sobre una mesa, como si alguien lo hubiera estado leyendo. De repente, la lámpara se apagó y la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Clara y yo gritamos y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Al día siguiente, les contamos a nuestras maestras lo que había pasado, pero ellas solo se rieron y dijeron que nuestra imaginación nos estaba jugando una mala pasada. Nadie nos creyó, pero Clara y yo sabíamos lo que habíamos visto y oído. Las cosas se pusieron más raras después de eso. En la clase de música, a veces el piano tocaba solo, una melodía triste y antigua que nadie conocía. En el laboratorio de ciencias, los frascos se caían de los estantes sin razón aparente. Y en el aula de historia, el viejo reloj de pared siempre se detenía a la misma hora, las 3:15 p.m. Una tarde, mientras estaba en el recreo, vi una figura borrosa en la ventana del tercer piso, la parte más antigua de la escuela que siempre estaba cerrada. Era una niña de mi tamaño, con un vestido anticuado y el cabello largo. Me saludó con la mano y luego desapareció. Corrí a contárselo a Clara y juntas decidimos que teníamos que descubrir qué estaba pasando. Así que un sábado por la mañana, cuando la escuela estaba completamente vacía, Clara y yo nos colamos. Sabíamos que no debíamos hacerlo, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Queríamos encontrar a la niña de la ventana y preguntarle qué quería. Llevábamos linternas y una mochila con algunas provisiones por si acaso.
Subimos sigilosamente las escaleras hasta el tercer piso. El aire era más frío aquí y olía a polvo y a algo viejo y olvidado. Cada crujido del suelo de madera nos hacía saltar. Llegamos al final del pasillo y encontramos la puerta del aula donde había visto a la niña. Estaba cerrada con llave, pero notamos que la madera alrededor del marco estaba vieja y podrida. Con un poco de esfuerzo, Clara y yo logramos abrirla. Dentro, el aula era diferente a todas las demás. Los pupitres estaban cubiertos con sábanas blancas y había un viejo pizarrón con escritura apenas legible. Al fondo había una pequeña mecedora de madera y allí, sentada en la mecedora, estaba la niña. No era borrosa esta vez, era transparente pero claramente visible, con el mismo vestido antiguo y el cabello largo. Sus ojos eran tristes, pero no daban miedo. La niña fantasma nos miró, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. No daba miedo, pero el aire a su alrededor vibraba con una tristeza tan pesada que me costaba respirar. Entonces, sus labios se movieron sin emitir sonido, y de repente, las sombras en las esquinas del aula empezaron a retorcerse. «No debería estar aquí sola», susurró Clara, dando un paso atrás. Pero entonces la niña señaló hacia el viejo pizarrón. Las letras borrosas empezaron a brillar con un tono azulado. Decían: «Ayúdanos a salir». No era solo ella. Alrededor de nosotras empezaron a aparecer otras figuras. Niños con uniformes de hace 100 años, pálidos y con ojos hundidos. No eran malos, estaban atrapados. De pronto, un estruendo sacudió el suelo. Una sombra mucho más grande y oscura emergió del fondo del salón. Era el vigilante, un fantasma gris y severo, con cadenas que tintineaban con un sonido metálico y frío. Él era quien los mantenía allí. Su rostro era una máscara de ira eterna. El vigilante rugió, un sonido que no salió de su garganta, sino que retumbó directamente en nuestras mentes. Las luces de nuestras linternas parpadearon y se apagaron. Estábamos a oscuras, rodeadas por el frío glacial. «Sofía, la mochila», gritó Clara. Recordé que en mi mochila llevaba un espejo antiguo que mi abuela me había dado, diciendo que reflejaba la verdad. Lo saqué frenéticamente. Cuando el vigilante se lanzó hacia nosotras, levanté el espejo. La luz de un rayo entró por la ventana en ese preciso instante. Golpeó el cristal y rebotó directamente hacia la sombra oscura. El vigilante soltó un alarido desgarrador mientras la luz lo atravesaba. Las cadenas se rompieron y se deshicieron en humo negro. La habitación se llenó de una paz repentina. Los niños fantasmas empezaron a brillar con una luz suave y cálida. La niña de la mecedora se acercó a mí y me puso una mano fría pero suave en el hombro. «Gracias», escuché en mi mente.
una voz dulce como una campana. Uno a uno se desvanecieron en el aire, transformándose en pequeñas motas de luz que subieron hacia el techo y desaparecieron. El aula volvió a ser solo una habitación vieja y llena de polvo. El reloj de la pared, por primera vez en años, hizo tic-tac y avanzó 1 segundo. Salimos de la escuela justo cuando el sol empezaba a ponerse. Nunca le contamos a nadie lo que pasó realmente ese sábado, pero desde entonces la escuela Willow Creek se siente diferente. Ya no hay ruidos extraños, ni pianos que tocan solos. A veces, cuando paso frente a la ventana del 3er piso, creo ver un destello de luz como un saludo de alguien que finalmente es libre.